De repente cuando guardamos un libro de una manera expositiva, como que lo dejamos descansar un rato, ¿verdad? Porque este libro lo guardamos hace como 2 años, creo. Pero bueno, vamos a tocar un poquito acerca de estos pasajes que vamos a leer, hermanos. ¿Lo tiene? Capítulo 12, verso 1. Lo que el Señor ponía en mi corazón hablar en esta tarde. Amén. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ore conmigo. Padre Santo, te damos gracias. Te damos la gloria, la honra, Señor, toda la alabanza. Y te suplicamos y te rogamos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, a mí a poder exponer tu palabra, Señor, de una manera eficaz. Usar tu palabra como le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo, que use bien la palabra de Dios. Te pido que me ayudes a mis hermanos también a escucharla, y no solamente que la escuchemos, sino que la apliquemos. Se lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. No sé, hermanos, quien traiga la versión Reina Valera, arriba en su Biblia dice deberes cristianos, ¿verdad? Quien traiga la versión lenguaje actual, no sé cómo diga, pero sabía que tenemos nosotros deberes cristianos, ¿verdad, hermanos? Sí sabía, ¿verdad? ¿Sabía o no sabía? Bueno, si no sabía, ya se lo digo hoy. Amén. Hace unos domingos, amados hermanos, quizás fue el domingo pasado, no recuerdo bien, me encontraba yo con unos hermanos de otra congregación, y al platicar un poco de la palabra del Señor con estos hermanos, era un matrimonio, una pareja, les hice una pregunta, y la pregunta que les hice es si sabían lo que era la justificación. Espero que los que estemos aquí sepamos qué es la justificación, porque ya son temas que hemos venido abordando por muchos años. Que algunos están como con signo de interrogación, ¿verdad? Este hermano que lleva más de 20 años en el Evangelio, para mi sorpresa me dijo que no sabía. Me dijo que no sabía lo que era la justificación. Cuando él me contestó que no sabía lo que es la justificación, le dije, entonces, si tú no sabes lo que es la justificación, entonces no tienes claro lo que el Señor hizo por nosotros, porque, hermanos, son temas que un cristiano tiene que saber. El tema de la justificación, el tema de la gracia, el tema del perdón, el tema de lo que el Señor hizo por nosotros, son temas, amados hermanos, que un cristiano nacido de nuevo tenga ya 6 meses, 1 año, 2 años, son temas que tiene que saber. Entonces, cuando él me contestó que no sabía lo que es la justificación, entonces le dije, si no sabe lo que es la justificación, entonces no tienes claro lo que el Señor hizo por nosotros. Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto que está diciendo con estos pasajes que acabamos de leer, con deberes cristianos? Básicamente leemos del 1 al 3. Tiene que ver mucho, mi amado hermano. Mucho, ya que si no tenemos claro lo que el Señor hizo por nosotros, por su gracia, entonces, ¿cómo nosotros podemos corresponder a eso que precisamente el Señor hizo? Por eso lo tenemos que tener bien claro. Es decir, en estos versos que leímos del capítulo 12, el 1, 2 y 3 del apóstol Pablo,
ya ha dejado claro, hermano, en 11 capítulos lo que el Señor hizo por nosotros, por su gracia. Si usted lee detalladamente del capítulo 1 al capítulo 11, claramente vamos a poder ver, o claramente el apóstol Pablo nos enseña a nosotros lo que el Señor hizo por nosotros, por su gracia. Son los méritos de Cristo, no los de nosotros. Pregunta, mis hermanos, ¿qué ha expuesto el apóstol Pablo en estos primeros 11 capítulos? Número 1, ha mostrado la condición del hombre, ha mostrado la depravación del hombre, ha mostrado que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ha mostrado que no hay justo ni aún uno. Mas sin embargo, a pesar de que el apóstol Pablo ha mostrado la lamentable condición del hombre, y que por esa condición, amados hermanos, el hombre no tiene ningún mérito para ser salvos, Pablo expone que es Dios quien da el medio de salvación, justificándonos, declarándonos inocentes o justos por su gracia, con solo creer que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es la justificación, que Él nos declara justos, porque no lo somos, Él nos declara justos por su gracia, solo con creer que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, esto está incluido tú y yo, hermano. Estamos incluidos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero más adelante dice, siendo justificados gratuitamente, mire qué hermoso, ¿verdad? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La versión lenguaje actual dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es que por la condición en la que tú y yo estábamos, o la condición caída en la que estábamos, merecíamos una sola cosa. ¿Cuál es la condenación? Es la condenación eterna. Eso es lo que tú y yo, hermanos, merecíamos por nuestros pecados. ¿Y sabe qué? Y eso era lo justo, porque Dios es un Dios justo. Tú y yo merecíamos una sola cosa, y es la condenación eterna por nuestros pecados, y eso era lo justo. Más sin embargo, hermanos, el Señor por su gracia nos justifica, el Señor por su gracia nos declara inocentes, el Señor por su gracia tomó nuestro lugar, donde la ira de Dios fue apaciguada, a ser derramada sobre Jesús. Y ahora, al solo creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él tomó mi lugar, podemos nosotros tener paz para con Dios. Porque qué hermoso es tener paz con Dios. Los resultados de la justificación: paz para con Dios. Pablo, mis amados hermanos, ya en 11 capítulos ha hablado sobre el tema de cómo nuestro Dios, a través de su Hijo, nos da salvación por gracia. Sin embargo, ahora a partir del capítulo 12, en estos versos que vamos a hablar el día de hoy, Pablo habla de cómo se ve una persona que ha sido justificada. Pablo habla de cómo se ve una persona que ha recibido la salvación. Evidencias de la salvación en alguien. Repito, Pablo ya mostró cómo alguien es justificado por la fe en 11 capítulos. Ya mostró cómo Dios salva a alguien. Ya mostró cómo alguien recibe salvación por gracia. Tanto que Pablo da una contundente declaración en esa exposición cuando dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Hermanos, y Dios ha tenido misericordia de nosotros, es para darle la gloria al Señor. Sin embargo, ahora de estos versos con el que comenzamos, amados hermanos, el apóstol Pablo mostrará cómo debe de vivir un cristiano que ha recibido la salvación. Nosotros no podemos vivir como queramos, hermanos.
¿Estamos de acuerdo con eso? El apóstol Pablo muestra a partir del capítulo 12 cómo debe de vivir un cristiano que ha recibido la salvación, donde las sociedades bíblicas arriba, en sus Biblias, en el capítulo 12 dice los deberes cristianos. Esto no lo puso el apóstol Pablo, El título de arriba de los deberes cristianos lo pusieron las sociedades bíblicas, pero sin duda, hermano, que nosotros como cristianos tenemos deberes, porque hemos recibido mucha misericordia. Esto, hermano, lo podríamos decir de esta manera. La sección primera del capítulo 1 al 11 nos habla de cómo Dios nos dio. Nos dio por su gracia. Y vemos a Dios dando y dando y dando. Y si usted lee el capítulo 1, 2, 3 hasta el 11, vemos a Dios que está dando y está dando. Bueno, la segunda sección del capítulo 12 en adelante, aunque todo es por gracia, vemos cómo ahora nosotros somos llamados a darnos a Él. Tú y yo somos llamados a darnos a Él, darnos al Señor. Y mire cómo comienza verso 1. ¿Estamos ahí? Así que, esa es una transición que está haciendo el apóstol Pablo de todo lo que ha venido hablando. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La versión Palabra de Dios para Todos dice, por eso mis hermanos, o por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta y tanta misericordia, ¿estamos de acuerdo con eso, hermanos? Les ruego que entreguen todo su ser, mire cómo dice Pablo, que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Amados hermanos, una vez que Pablo ha dado una exposición de lo que el Señor por su gracia hizo por nosotros, ahora Él nos ordena, porque este es un imperativo, es una orden. Él nos manda como un deber de cómo nosotros debemos de corresponder a esa gracia. Y lo primero que dice es así que se traduce por lo tanto, o por eso, o por este motivo, o por esta causa, o esta es la razón por la cual tú debes de entregarte al Señor. Por todo lo demostrado en los contextos que la salvación es por gracia y no por obras. Por todo lo demostrado anteriormente, que estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida por su gracia. Ahora, esto es lo que tú tienes que hacer, mi hermano. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Hermanos, ¿qué es esto? Esto es que Pablo nos hace un llamado a poner en práctica la vida cristiana. No cuando a mí se me antoje, ni cuando yo tenga ganas, ni cuando yo me levante de buenas, sino siempre y como un deber. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Esto es que Pablo nos hace un llamado a poner en práctica la vida cristiana como un deber. ¿Cómo dice arriba en su Biblia como título? ¿Deberes qué? Cristianos. Eso significa que yo no puedo vivir como yo quiera. Deberes cristianos. Esta petición, mis amados hermanos, que hace Pablo, aunque lo dice como un ruego, dice así que hermanos, os ruego. La realidad es que tiene que ver esto con un deber, como un llamado. Un llamado a entender de cómo alguien que ha recibido la salvación y tanta misericordia no debe de vivir de una manera contraria al Evangelio. Porque si no es así, algo no concuerda. Algo no está bien entonces. Si no es así, es que no he entendido lo que es la justificación. Si no es así, es que no he entendido lo que el Señor hizo por mí. Si no es así, es que no he entendido que hubo un sustituto que pagó por mí, que se puso en mi lugar. Entonces, ¿qué está pidiendo el apóstol Pablo? Está pidiendo, amados hermanos, como dice arriba en su Biblia, que es un deber para nosotros, que quien ha recibido la salvación
no debe de vivir de una manera contraria al Evangelio. Esto es un llamado a entender de cómo alguien que ha recibido la salvación y tanta misericordia no debe de vivir de manera contraria al Evangelio. Y es por eso que más adelante en este mismo capítulo 12 nos dice ciertas cosas de las cuales nosotros tenemos que practicar como un deber, como hijos de Dios, como alguien que ha recibido mucha misericordia. Por ejemplo, dice, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. En lo que le quiere diligencia, no perezosos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuál es el llamado que nos hace la palabra del Señor? Aquellos que han recibido, pero tanta misericordia, como dice la versión lenguaje actual, o la versión palabra de Dios para todos. Si yo he recibido mucha misericordia, lo más lógico, amados hermanos, es que yo aborrezca lo malo. Porque he recibido la salvación por gracia, he sido justificado. Repito, esto es un llamado a entender de cómo alguien ha recibido la salvación, de no vivir de manera contraria al Evangelio, repito, y es por eso que más adelante en este mismo capítulo 12 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos, si es posible en cuanto dependa de nosotros, está en paz con todos los hombres. Ese es un llamado que el Señor nos está haciendo. ¿A quién? Al impío no. Le está haciendo a alguien que ha recibido mucha misericordia. Eso somos nosotros. Esas son las evidencias. Ese es el llamado que está haciendo. Pablo, hermanos, no quiere que olvidemos que Dios nos ha llenado, nos ha colmado de muchas misericordias. Y la realidad es esa. El Señor nos ha colmado de muchas misericordias. Además, al día de hoy recibimos mucho de Él. El haber despertado, el haber abierto nuestros ojos, hermanos. Y lo menos que podemos hacer nosotros es corresponder a esas misericordias en la forma como Él nos pide. Dice el verso: así que, hermanos, ¿estamos ahí, hermanos? Os ruego por las misericordias de Dios. ¿A qué misericordia se refiere el apóstol Pablo? A las mencionadas en los 11 capítulos, que nos predestinó, que nos llamó, que nos redimió, que nos justificó. Hermano, ¿te puedes tú imaginar en la mente de Dios? Mire bien, ¿te puedes tú imaginar en la mente de Dios que Dios, sabiendo que nosotros jamás tuvimos la intención de buscarle? Porque así es. Él fue el que nos buscó a nosotros. Donde toda nuestra vida antes de la conversión nos la pasamos ofendiéndole. Y Él nos amó y aún así nos redimió sabiendo el costo que Él iba a pagar. El sufrimiento de su propio Hijo. Imagínese usted. En la mente de Dios, Dios sabiendo que nosotros jamás tuvimos la intención de buscarle. Donde toda nuestra vida antes de nuestra conversión nos la pasamos ofendiéndole. Y Él nos amó y aún así nos redimió sabiendo el costo que Él iba a pagar, el sufrimiento de su propio Hijo. Esas son las misericordias de Dios que está hablando el apóstol Pablo. Es decir, esas misericordias, o a qué misericordia se refiere Pablo, a las cuales
Nosotros debemos de corresponder como un deber y poner por obra, bueno, que Él nos predestinó, que Él nos llamó, que Él nos justificó, que nos santificó, que nos va a glorificar, que estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida, que éramos olivos silvestres y nos injertó, que nos ayuda en la aflicción, que nos adoptó, que nos da la certeza de una gloria venidera. En base a esas misericordias, dice el apóstol Pablo, lo menos que tú y yo podemos hacer, iglesia, es darnos a Él. Es lo menos que podemos hacer. Es darnos a Él, es entregarnos a Él. Pregunta, ¿cómo debemos entregarnos a Él o cómo podemos darnos a Él como un deber? El mismo apóstol Pablo lo dice: presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si tú y yo hemos recibido mucha gracia y mucha misericordia y hemos sido justificados, lo menos que tú y yo podemos hacer es darnos al Señor. Darnos sin reservas a Él. ¿Cómo? Presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Repito, ¿qué está pidiendo Pablo? Les hace un llamado a darse al Señor. A darnos al Señor. No solamente a los romanos, sino a nosotros, a dedicarnos al Señor, a entregarnos al Señor. Es decir, si algo debemos de tener, obsesión, hermanos, si algo nos debe de motivar a nosotros, si algo debe desear nuestro corazón, amados hermanos, es precisamente a eso, a darnos a Él. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que mueve tu corazón, amado hermano? ¿Qué es lo que mueve nuestros corazones? Más que darnos al Señor. Que repito, amados hermanos, si algo debemos de tener obsesiones precisamente a eso, a darnos al Señor. El Señor nos ha dado mucho y nos sigue dando. Ahora, por lo regular, a mis amados hermanos, cuando pensamos en venir a la casa del Señor, no sé si está en su mente o en nuestro corazón, cuando venimos a la casa del Señor, venimos con esa esperanza de recibir del Señor, y eso está bien. Está bien venir con esa esperanza, ¿no? Con ese deseo, venimos a la casa del Señor, con ese deseo de que en el día del Señor que soy, recibiremos una palabra. Más sin embargo, Pablo aquí en estos versos nos hace un llamado a entender que Él ya nos dio todo. Y lo más tremendo es que tenemos acceso nosotros a eso. Tenemos acceso a la palabra, tenemos acceso a su presencia, tenemos acceso por medio de la oración. Ya nos dio todo. Yo vengo a la iglesia para que me llenen el tanque de gasolina. Es que el Señor ya nos dio todo, hermanos. La pregunta es, ¿qué hacemos en la semana entonces? ¿Qué hacemos en la semana si ya nos dio todo para que tú y yo podamos venir a darle culto de alabanza al Señor? Nos ha dado todo lo que nos tendría que dar. Y que ahora el llamado de nosotros que tenemos es dedicarnos a Él, darnos a Él sin reservas. ¿Cómo? Presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es esto? Hermano, Pablo está hablando aquí de la consagración. De la consagración. Pablo nos deja saber que ahora debemos de vivir para Él. Por lo tanto, si Cristo no es nuestra prioridad, entonces hay un problema en nuestra vida espiritual. Porque Él ya nos dio todo, lo necesario. En 11 capítulos Pablo lo expone. Pero si Cristo
si lo del Señor no es nuestra prioridad, entonces, hermanos, puede haber que haya un problema en nuestra vida espiritual. El Señor no quiere las cosas a medias, porque Él no nos dio una salvación a medias. Hermanos, tenemos la vida muy corta. Si se ha dado cuenta, la maldad ha aumentado. Las cosas que hemos visto en estas últimas semanas. La depravación del hombre es terrible. Nuestra vida es muy frágil. Y como para no aprovecharla, creo que tendremos que meditar tú y yo. ¿Cuántos pueden decir amén? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de esa entrega de todo nuestro ser como una manifestación de gratitud a Dios por todas sus misericordias. Él ha tenido misericordia de nosotros. Repito, esto es la entrega de todo nuestro ser como una manifestación de gratitud hacia Dios por todas sus misericordias. Ya que, amados hermanos, antes de nuestra conversión, nuestros cuerpos, porque está hablando de la consagración de nosotros aquí el apóstol Pablo cuando dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de la consagración. Ya que antes de nuestra conversión, amados hermanos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nosotros lo usábamos para el deleite del pecado. Se lo habíamos entregado completamente al mundo y al pecado. Lo usábamos para el pecado. Lo usábamos para hacer lo malo de una manera deliberada. Regularmente pagábamos mal por mal, que ya no lo tendremos que hacer. Sin embargo, ahora como un deber, Pablo expone que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si antes usabas, amados hermanos, los miembros de tu cuerpo, tus manos, tus pies, tus oídos, tus pensamientos, lo usábamos para el deleite del pecado, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y lo usábamos de una manera deliberada. Bueno, ahora ya no. Y es precisamente lo que Pablo está diciendo. Has recibido tanta misericordia como para que vivas como antes vivías, estando muertos en delitos y pecados. Ahora es como un deber. Deberes cristianos es el título que aparece en la Biblia arriba. Es como un deber que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice Pablo, sacrificio vivo. Pablo hace una referencia al sacrificio levítico, y no es que Pablo nos pide nuevamente, hermanos, animales para el sacrificio. No, eso ya se acabó, eso ya pasó. Mas sin embargo, cuando Pablo habla de sacrificio vivo, hace una referencia a Levítico capítulo 22, versículo 20, que cuando alguien ofrecía un animal, lo tendría que ofrecer sin defecto. Es decir, cuando alguien iba a ofrecer un cordero para el sacrificio, porque esa es la referencia que está tomando él como ejemplo, tendría que ir, por ejemplo, a su corral y buscar con cuidado a un cordero que no tuviera defecto, que no tuviera enfermedades, que estuviera bien cuidado, un cordero o un animal que no tendría que estar ciego, perniquebrado, sarnoso, rabioso, garrapatiento, roñoso, maltratado. Porque si alguien presentaba un cordero de esa manera, la ofrenda no era aceptada, hermanos. No era aceptada. La orden de las ofrendas levíticas eran bien claras. Y Dios proveía, mire bien, Dios proveía a su pueblo de animales, para que el pueblo de Dios, al presentar ofrenda, trajera algo sin defecto. Pero ¿quién estaba proveyendo eso? ¿Quién? Dios. Dios estaba proveyendo de eso, de animales, de corderos,
Si Dios les pidió una ofrenda, es que Dios les estaba proveyendo de todo eso. ¿Para qué? Para que a la hora de que su pueblo presentara ofrendas, trajera algo sin defecto. Y de una manera exhaustiva buscaran algo que le agradara a Dios. Por lo tanto, como Dios proveía, ellos no tenían excusa. No tenían excusa. Ahí no era, amados hermanos, llevemos al Señor lo que sea. Ahí no era, bueno, es para el Señor lo que caiga, como sea. Ahí no era de que, bueno, vamos a llevar este cordero que no se vende. Ahí no era de que, bueno, vamos a llevar este cordero enfermo que ni para nosotros sirve para comer. No era así. El cordero que tendrían que llevar tendría que ser sin defecto. Y al ser sin defecto, la persona lo iba a ofrecer, tenía que ser una búsqueda exhaustiva de llevarle lo mejor al Señor, porque si no la ofrenda no era recibida. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio. Lo que está diciendo es que una vez que hemos recibido todo lo necesario, todas esas misericordias mencionadas en 11 capítulos, tú y yo, hermanos, no tenemos excusa tampoco. Porque Él nos ha dado todo lo necesario para que tú y yo nos podamos consagrar a Él. Por lo tanto, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Y si nos presentamos delante de Dios como queramos, amados hermanos, sin oración, sin santificación, pagando mal por mal, ese es un asunto que tenemos que resolver. Repito, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio? Lo que está diciendo es que una vez que hemos recibido todas esas misericordias mencionadas en 11 capítulos, no tenemos excusa. La realidad es que no, hermanos. No tenemos excusa de presentarnos delante de Dios llevando una vida cristiana la y se va. No tenemos excusa de presentarnos delante de Dios no consagrados, porque Él nos da lo necesario para que tú y yo nos podamos consagrar. No tenemos excusa de presentarnos delante de Dios llevando una vida cristiana negligente, una vida cristiana sin oración, una vida cristiana sin mostrar testimonio. Oro cuando tengo ganas nada más. Oro cuando tengo problemas nada más. Busco a Dios cuando tengo necesidad. Como si Dios estuviera, amados hermanos, nada más para resolver todos nuestros problemas. Hermanos, no tenemos excusa nosotros de eso. Pablo está hablando de la consagración, la práctica de la santidad, de darnos al Señor, de apartarnos al Señor. Está hablando que nos dediquemos al Señor para que a la hora de presentarnos delante de Él por medio de Cristo seamos agradables a Él. Yo le hago una pregunta y me la hago yo también. ¿Cómo ha estado tu vida delante del Señor esta semana? Los miembros de tu cuerpo, tus oídos, tu boca, tus manos, las palabras que a veces salen de nuestra boca, palabras con signos ahí medio raros. ¿Cómo está, amados hermanos, nuestra consagración delante de Él esta semana? Mire bien, si el Señor nos hiciera el llamado a su presencia hablando de la muerte, muérase usted, pastor. Bueno, le tengo una noticia, usted también se va a morir un día. Todos los que estamos aquí, un día vamos a partir. ¿Cierto o no? Y mire que el Señor nos ha dado tantas lecciones en esta iglesia local, hermanos. Si el Señor nos hiciera un llamado a su presencia hablando de la muerte, ¿cómo nos presentaríamos, hermanos? El apóstol Pablo dice en sacrificio vivo.
en sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta palabra, hermano, quizás sea malinterpretado la palabra sacrificio, porque podemos llegar a decir: pastor, yo me he sacrificado tanto por los hermanos, por la iglesia. Sin embargo, cuando Pablo habla de esto, no está hablando de lo que nosotros a veces pensamos. Cuando Pablo habla de sacrificio vivo, está hablando de la consagración. De la consagración. Es decir, en base a las misericordias recibidas, lo menos que podemos hacer, hermanos, es consagrarnos a Dios. Consagrar nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros oídos, nuestra boca. Consagrarnos al Señor, es darnos al Señor, es morir a nuestra voluntad, es sacrificar nuestro ego, es entender que servir a Dios es un privilegio que se nos concedió por gracia. Un privilegio que se nos concedió por gracia. Antes, mis amados hermanos, usábamos nuestros miembros del cuerpo como instrumentos del pecado. Usábamos los ojos para mirar lo que no tendríamos que mirar, los oídos para escuchar lo que no deberíamos de escuchar. Nuestro cuerpo para el pecado lo usábamos antes. Sin embargo, ahora que hemos recibido esas misericordias, como un deber, dice el apóstol Pablo, debemos de presentar nuestro cuerpo para la gloria de Dios, como santos, consagrados, dedicados a las cosas del Señor, puros, limpios, santificados. ¿Por qué? Porque es un deber. Dice el verso: agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La consagración, amados hermanos, es lo que le agrada al Señor, es la voluntad del Señor. La palabra culto racional habla de la verdadera adoración que damos a Dios. ¿Cuál? Nuestra consagración. La palabra culto, amados hermanos, tiene que ver con la adoración, y la palabra racional tiene que ver con entendidos. Es decir, Pablo con esto expone que ahora la ofrenda que Dios acepta es la de un cristiano vivo que constantemente se está santificando. Esa es la verdadera adoración. Pregunta, amados hermanos, ¿usted puede presentarse delante de Dios consagrado? ¿Puede? Sí puede, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios sí puede. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado de todas sus misericordias para poder hacerlo. Amén. Verso 2. ¿Vamos ahí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que Pablo ha expuesto que somos salvos por gracia a través de 11 capítulos, y que ahora nos hace un llamado a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, hablando de la consagración, que esa es la verdadera adoración que Dios pide. Ahora en este verso 2, le pide a los romanos y a nosotros que no nos amoldemos nosotros a este mundo. No nos amoldemos a este mundo, porque el mundo va contrario del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, en este mundo en el que nos tocó vivir, donde lo que abundan son las redes sociales, es tan difícil no amoldarse a ellas. Y si en el tiempo que Pablo escribe esta carta, donde no había redes sociales, si en el tiempo de él dice: no se amolden a como vive el mundo,
cuánto más ahora que la maldad, hermanos, ha aumentado. Y no es que las redes sociales sean un problema, no. El problema está en el corazón. Está inclinado al mal, el corazón es engañoso. ¿Qué significa no os conforméis a este siglo? La palabra se refiere a no se amolden como se vive en esta era. No se amolden como se vive en este tiempo. No se amolden como se vive en este mundo con sus ideas, sus filosofías, que la mayor parte de ellas van en contra de la palabra del Señor. No se amolden. Este mundo, amados hermanos, está de cabeza. Repito, usted ha sido testigo de lo que ha pasado en estos últimos días. La maldad, la depravación del hombre está en su apogeo. La maldad, hermanos, ha ido en aumento sin precedentes. Donde por otro lado de repente alguien dice, es que yo ya no soy mujer, ahora soy hombre. O de repente alguien dice, es que ahora ya no soy hombre, ahora me siento una niña de 5 años. Hermanos, eso es depravación. Es depravación que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Donde ahora con la fuerza del feminismo quiere ser cabeza afrentando el orden de Dios. Usted lo puede ver. ¿Cuál es la exhortación que da el apóstol Pablo? Es que no se amolden a cómo se vive en este mundo. Esa es la exhortación que él da. Pastor, pero vivimos en el 2025. ¿Y eso qué? La palabra no pasa de moda. Es la misma. No pasa de moda la palabra de Dios. Es la misma. Dice el apóstol Pablo, sino transformaos. Metamorfosis en griego, donde habla de un cambio de mente. Y donde a la vez está dando una orden. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y mire lo que dice Pablo, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta. Yo te voy a hacer una pregunta en esta tarde, hermanos. ¿Te estás dando al Señor? ¿Nos estamos dando al Señor? Nuestras prioridades son el Señor, su palabra. Ponte de pie, hermanos. Vamos a orar.